En este vídeo vamos a seguir hablando de los presupuestos generales del Estado y lo vamos a hacer hablando de la clasificación económica de los gastos públicos. Recordamos que los gastos públicos es el conjunto de gastos que son realizados por la administración pública y además que la clasificación económica indica en qué se está gastando. Por lo tanto, la clasificación económica divide los gastos públicos en tres grandes grupos. En primer lugar, los gastos corrientes o los gastos necesarios para el funcionamiento de la administración pública. En segundo lugar, los gastos de capital o los gastos que realizan las administraciones públicas en bienes de capital. Y en tercer lugar, los gastos financieros o gastos que se dedican a las operaciones financieras del sector público. Vamos a ver más detalladamente cada uno de los grupos. En primer lugar, dentro de los gastos corrientes tenemos los gastos de personal, donde se incluyen los pagos a los trabajadores de la administración pública, así como las cotizaciones sociales. Como ejemplo, vamos a ver los gastos de personal de la sección 18, que es el Ministerio de Educación, y son los gastos dedicados al pago de funcionarios dependiente del Ministerio de Educación, es decir, de la zona MEC, que son Ceuta y Melilla. En segundo lugar, tenemos los gastos corrientes en bienes y servicios, que son los gastos destinados a poner en funcionamiento la administración pública y que no originan un aumento del capital o del patrimonio. Como ejemplo, vamos a poner los gastos también de la sección 18, es decir, del Ministerio de Educación, en materiales, suministros y otros. Por ejemplo, aquí estarían los suministros de la luz o del agua del Ministerio de Educación. En tercer lugar, tenemos las transferencias corrientes, que son pagos realizados por los organismos públicos a otros agentes, los cuales van a destinar estos pagos a operaciones corrientes. Aquí, como ejemplo, hemos cogido la dotación destinada a la Casa Real, que es una transferencia corriente a familias e instituciones sin fines de lucro. Y por último vamos a hablar de los gastos financieros, que principalmente se componen de los intereses de la deuda pública. Si vamos al segundo grupo de gastos, los gastos de capital se van a dividir en inversiones reales, que se destinan a la compra o a la producción de bienes de capital, como por ejemplo tenemos de la sección 18, que era el Ministerio de Educación, la inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Por ejemplo, aquí pueden incluirse la construcción de nuevas escuelas o la compra de ordenadores para los centros educativos, recordando que estos centros educativos son los del territorio MEC y que en el caso del resto de comunidades autónomas iría en transferencias porque tienen esta competencia transferida. Otro ejemplo serían las inversiones militares del Ministerio de Defensa. Por ejemplo, en este caso hemos cogido inversiones militares en infraestructura y otros bienes. El siguiente capítulo dentro de los gastos de capital serían las transferencias de capital, que son pagos que se hacen a distintos agentes para financiar inversiones de capital. Tenemos, por ejemplo, la inversión que se ha hecho a ADIF, que es la empresa pública de administración de infraestructuras ferroviarias para inversiones en la red convencional, en la red de trenes. Y también tenemos, por ejemplo, a comunidades autónomas transferencias, por ejemplo, para que la Generalitat de Cataluña construya la B23, que es una vía de acceso rápido a Barcelona. Y por último, tenemos los gastos financieros, que se van a dividir en activos financieros, que son inversiones financieras que va a hacer el sector público. Por ejemplo, tenemos la inversión financiera de compra de acciones y participaciones del sector público en la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, es decir, que el sector público va a comprar participación o acciones en esta empresa. Y dentro de los pasivos financieros tenemos las amortizaciones de la deuda, es decir, pagos anticipados de la deuda o de préstamos del sector público. Por ejemplo, hemos cogido la amortización de la deuda pública que se espera pagar en el 2021. Y con esto hemos terminado el tema. Solo recordar que la clasificación económica de los gastos públicos se divide en tres grandes grupos, que son los gastos corrientes o gastos del funcionamiento que sirven para financiar el normal funcionamiento de la administración,
gastos de capital, donde se incluyen todas las inversiones que realiza el Estado, y los gastos financieros, que son inversiones financieras o reducción de la deuda pública o de los préstamos que tenga el Estado.